Él estuvo en el Congreso de Jóvenes, ¿no? Y sé que nos trae una palabra para todos los jóvenes y un poco menos jóvenes de la congregación, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Quiero agradecer mucho al pastor Aurelio, al pastor Hugo. Quiero darle muchas gracias también a Oscar, a todos los líderes que permitieron que yo pudiera estar aquí. La pasé muy bien con el grupo de jóvenes, fue un tiempo bien padre y pues es un honor para mí compartir la palabra en este lugar. Cuando nosotros empezamos la congregación hace 13 años, pues uno volteaba a ver las congregaciones que ya tenían más tiempo que nosotros, ya a quién voltear a ver para imitar como un modelo, para aprender de las experiencias que tenían, y definitivamente Amistad Familiar de aquí de Mexicali era un modelo y es un modelo para muchas congregaciones. Por lo tanto, para mí es un verdadero gusto estar aquí. Yo vengo de Mazatlán, Sinaloa. ¿Alguien conoce Mazatlán, Sinaloa? ¿Has comido los mejores camarones del mundo? Bueno, es allá en Mazatlán, Sinaloa, de ahí vengo yo y es un verdadero gusto estar aquí. Me gustaría, antes de compartirles la palabra, si es posible, compartir con ustedes un par de canciones. ¿Cantaría usted conmigo esta mañana? ¿Estamos listos, Dani? Esta canción que vamos a cantar ahorita se llama Tú eres Dios. Le voy a invitar a estar de pie. Y tenemos que comprender algo muy interesante. Lo que tenemos que comprender es que Dios gobierna sobre todo. A veces nosotros perdemos de vista eso. Estamos acostumbrados a buscar a Dios y utilizarlo como si fuera un amuleto, pero perdemos de vista que Dios es todopoderoso y está sentado en su trono y Él tiene el control del mundo entero. Él gobierna, y a lo mejor desde nuestro juicio hay algunas cosas que quisiéramos que Él hiciera mejor, pero nosotros tenemos que entender que Él es Dios y Él está ahí en esa posición de total y completa autoridad. Esta canción se llama Tú eres Dios y le invito a que la cante bien fuerte conmigo. Dale un fuerte aplauso, vamos. Ha caído tu gloria, música. Se han abierto los cielos, se establece tu reino, Señor. Tú gobiernas, las naciones te adoran. Un poquito más de música. Multitudes se postran, proclamando tu gran salvación. Tú gobiernas, tú gobiernas. ¿Alguien está seguro que Dios gobierna? ¿Cómo grita de júbilo la iglesia en Mexicali? A ver, vamos a aplaudir arriba aquí. Un poquito más de música, por favor. Cántelo conmigo. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey. Jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu llenando todo mi ser. Ha caído tu gloria, ha caído tu gloria. Se han abierto los cielos, se establece tu reino, Señor. Tú gobiernas, las naciones te adoran. Multitudes se postran, proclamando tu gran salvación. Tú gobiernas, tú gobiernas, tú eres Dios. Dígalo fuerte, tú eres Rey. Jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu llenando todo mi ser. Tú eres Dios, ustedes fuerte. Tú eres Rey, tú eres Rey. Jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer,
espíritu, llenando todo mi. Vamos a levantar un aplauso fuerte que se oiga como lluvia. Se escuche a caer tu lluvia. Se escuche a caer tu lluvia. Se escuche a caer tu lluvia. Oh, oh, oh. Se escuche a caer tu lluvia. Tú eres Dios. Vamos a gritarlo fuerte. Tú eres jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Oh, tú eres Dios, tú eres Rey. Jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Escucha, se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Oh Dios mío, te adoramos. Y Él no nada más es Dios Todopoderoso, también es nuestro Padre Celestial. Cante conmigo esta canción. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy porque en la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Levante sus manos, dígale: te adoramos, te adoramos. Y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy porque en la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Levante sus manos, dígale: te adoramos, te adoramos. Y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Te adoramos, dígalo fuerte: te adoramos. Y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Te adoramos, te adoramos. Y
levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Te adoramos, te adoramos y levantamos nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor, Padre de amor, Padre de amor. Tú eres mi Dios, mi Padre de amor. Padre de amor, te adoramos. Levante sus manos, dígale: te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Una vez más, te adoramos, te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor, Padre de amor, Padre de amor, Padre de amor, Padre de amor. Señor, sabemos que tú eres Dios, que tienes el control y el poder de todas las cosas, que eres soberano y todopoderoso, pero también sabemos que eres nuestro Padre de amor, que podemos llegar delante de ti con confianza y saber que tú nos amas y que nos aceptas con todo y nuestras fallas y nuestros errores. Eres nuestro Padre de amor. Amén. ¿Qué le parece si antes de sentarse le regala un abrazo a unas 3 o 4 personas y le dice: tienes un Padre en el cielo, tú no eres huérfano? Así dígaselo. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar. Muchas gracias por cantar conmigo. Allá en la mesa, a la salida, va a haber a su disposición, si usted así lo requiere, un librito que se llama Todo lo que hay que saber antes de ligar. ¿Cómo se llama? Todo lo que hay que saber antes de ligar. Yo sé que algunos están pensando: uy, ¿ya para qué? ¿verdad? O algo así. Pero la verdad es que tal vez tienes hijos adolescentes, jóvenes, y el asunto del noviazgo en tu casa a lo mejor ahorita está siendo un verdadero dolor de cabeza, porque te preocupa que el futuro de tu hijo se corra peligro. Hay papás que no sabemos cómo hablar con nuestros hijos al respecto de ese tema. Si esto pudiera ser una bendición para ti, este pequeño libro va a estar ahí en la mesa. Ojalá que lo puedas llevar si así lo decides, y que pueda bendecir tu vida, que pueda guiarte al respecto de esta situación específica en la vida. Muy bien, vamos a la palabra de Dios, y lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes este día es el tema: una generación que confía en Dios. A las 3 repítelo conmigo: 1, 2, 3. Y mira, el ser humano necesita confiar en algo o en alguien.
Dios nos diseñó así. Tú puedes ver la historia del hombre y te das cuenta que el hombre en algún momento ha adorado una piedra, un palo, al sol, a la luna, a las estrellas, porque en el corazón del ser humano existe la necesidad de confiar en algo o en alguien. Dios nos diseñó así y lo hizo precisamente para que confiemos en Él y le conozcamos como nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro sanador, etcétera. Dios te hizo así, con la necesidad de confiar en algo o en alguien, para ser Él mismo quien supliera esa necesidad en ti. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, tú y yo podemos observar que siempre hay oportunidades para poner nuestra confianza en algo o en alguien aparte de Dios. Y no nada más en la historia bíblica, pero también en nuestra vida personal pasa igual. Siempre hay oportunidades de poner nuestra confianza en algo o en alguien aparte de Dios. Sobre todo cuando sale más barato. Porque si fuera de Dios yo puedo tener todo lo que quiero y no me cuesta mucho, pues entonces parece que construir mi vida aparte de Dios es una mejor opción. Porque la verdad es que con Dios sale bastante caro. Algunos piensan que Dios quiere el diezmo y por eso no vienen a la congre. Pero la verdad es que Dios quiere todo, no nomás el diezmo. Dios demanda de nosotros un orden moral, un orden personal. Dios demanda un orden matrimonial, un orden familiar, un orden financiero. Dios demanda una alineación total de nuestra vida a su voluntad. Y la verdad es que eso suena bastante caro. ¿Qué opina usted? Está caro. Ahora, solo por ponerles un ejemplo, imagine esto conmigo. Si tener un negocio genera para mí seguridad económica y no hay necesidad de pureza moral o de otra índole personal, pues entonces pongo mi fe en eso y entonces mi seguridad empieza a depender más de mis habilidades para trabajar y para producir riqueza, en lugar de que mi seguridad dependa o venga de Dios. O podemos depender de lo que tenemos ahorrado más que depender de Dios, y no tengo que ir a la iglesia, ni tengo que diezmar, ni tengo que ser fiel a mi esposa, ni nada. Y si me va bien, pues estoy bien. Y si nos resulta, pues entonces mudamos nuestra confianza a ese algo o ese alguien en lugar de Dios. Ese algo o ese alguien puedes llamarle dinero, puedes llamarle tus padres, puedes llamarle alguna otra persona, una relación amorosa, un contacto en el gobierno, un tío rico o un primo narco, ¿no? Y entonces tú ya tienes tu confianza puesta en ese alguien y no importa lo que te pueda pasar, al cabo tu tío está bien conectado en el gobierno y te va a abrir las puertas. No importa lo que pueda pasar, al cabo ese tío mío al que yo le llamo me va a ayudar y me va a sacar de la bronca. No importa lo que pueda pasar, lo que yo necesite le hablo a mi primo que es muy contacto cercano con el Chapo o algo así. Entonces empezamos a vivir poniendo nuestra confianza y nuestra fe en algo o en alguien aparte de Dios. Algunos de nosotros hemos tenido una participación muy directa de nuestros padres en nuestra vida, qué bueno. Pero muchas personas no podemos concebir el día en que nuestros padres se vayan. Por ejemplo. Y el asunto es que en un abrir y cerrar de ojos trasladamos nuestra dependencia a algo o alguien que no es Dios, pero que se ha vuelto para nosotros como en otro Dios. Y cuando tú y yo revisamos qué onda en la palabra de Dios, vemos que el Dios verdadero de repente permite circunstancias en tu vida y en la mía y nos pasa por un proceso de desmantelamiento de nuestros ídolos y pone a prueba nuestra fe y nos atrae a Él de nuevo, quebrantando aquello en lo que tú y yo habíamos confiado. ¿Por qué hace eso Dios? Lo hace para que rectifiquemos y volvamos a confiar en Él. En mi ciudad, por ejemplo, para mucha gente tener negocios en estos últimos años ha sido más problemático que benéfico. No les ha servido de mucho tener negocios a algunos. Tal vez ellos confiaban en su fuerza laboral, en lo bien que les estaba yendo, en su capacidad para dirigir un negocio, y de repente ese ídolo se les cayó porque empezaron las extorsiones y los secuestros. Y a mí algunos empresarios me han dicho: míralo, como quisiera, lo único que quisiera es tener un sueldo seguro y ya. Algunos tienen su negocio y no pasan a visitar su negocio en todas las semanas. ¿Sabes por qué? Por miedo.
Y a lo mejor un tiempo atrás era la seguridad de sus vidas, su confianza total estaba puesto en eso, se sentían contentos, felices, orgullosos porque estaban produciendo seguridad para sí mismos. Y ellos decían, mientras mi negocio me siga dando, yo estoy bien. Y de repente el negocio ya no implica seguridad para ellos, su ídolo, pum, se cayó. Tal vez confiaban en su fuerza laboral, en su capacidad para dirigir una empresa, pero hoy no funciona de mucho. Algunos lo han dejado todo y se han ido, se han marchado a otras ciudades a empezar de nuevo. Y sabes que ese patrón de cambiar nuestra dependencia y confianza en algo o en alguien más, aparte de Dios, y que luego se nos venga abajo el ídolo, tú y yo lo podemos encontrar en la palabra de Dios muchas veces. Histórica y bíblicamente, el pueblo de Dios siempre tiende a confiar en algo o en alguien aparte de Dios, y luego las circunstancias cambian y Dios quebranta ese algo o ese alguien y obliga a su pueblo a voltear de nuevo hacia Él en busca de ayuda. En una ocasión Dios le hizo un reclamo a su pueblo, y tú y yo podemos encontrar esas palabras en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Fíjate cómo le habló Dios a su pueblo Israel. Léalo conmigo en voz alta, no es demasiado. Yo cuento 3 y lo leemos. 1, 2, 3. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Número 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Una buena pregunta para ti y para mí esta mañana sería: ¿cuáles son las cisternas que tú y yo hemos cavado en lugar de buscar a la fuente de agua viva? Una buena pregunta para ti y para mí sería: ¿cuál es tu dependencia? ¿En quién está puesta tu dependencia? Ahora, si tú y yo observamos el contexto en el cual se escribieron esas palabras que acabamos de leer, lo que vamos a encontrar es que Israel había sustituido a Dios por otros dioses. A esos dioses Dios les llama cisternas rotas que no retienen el agua. Vamos a leer un siguiente versículo que nos habla del contexto, y dice la palabra de Dios así. Le habla Dios a su pueblo: crucen las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. Pregunta Dios en el verso 11: ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado a aquel que es su gloria por lo que no sirve para nada. Versículo 12 dice: espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. ¿Cuál es el reclamo de Dios a su pueblo? Que su pueblo estaba confiando en algo o en alguien más aparte de Él. Ahora quiero que consideremos algo más que creo que es importante. La adoración y la obediencia siempre van a estar basadas en la confianza. Por eso es que el hijo obedece al padre en la medida que confía en él. Pero cuando el padre empieza a hacer situaciones que rompen la confianza de sus hijos dejan de obedecerlo. ¿Han notado eso? Pero en cuanto a Dios, se adora y se obedece a aquello en lo que uno confía. El asunto es que la confianza se adquiere en la medida que ocurre lo que deseamos. Así que para muchos, si este santito me hace el milagrito, pues pongo mi confianza en él porque es muy milagroso, ¿sí o no? Pero en cuanto a Dios no siempre ocurre así. Porque ¿qué pasa cuando lo que tú y yo deseamos simplemente no sucede? ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted le pide algo a Dios con todo su corazón y Dios no le contesta lo que usted quiere? Levanta su mano. A veces pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que deseamos simplemente no sucede? Y no sucede quizá porque Dios no quiere que suceda, o no ahora quizá, o a lo mejor no como yo lo quiero. ¿Qué hacemos cuando Dios no hace lo que yo quiero, lo que yo le pido, lo que yo necesito, lo que a mí me urge y cuando yo lo necesito? Pues entonces pongo mi fe en algo o en alguien más que sí lo haga. El asunto es que Dios no hará las cosas cuando yo quiero, sino cuando es el momento. ¿Está de acuerdo? El asunto es que Dios no va a hacer las cosas como yo quiero, sino como es su voluntad. ¿Está de acuerdo? Ahí se genera la tensión entre lo que Dios hace y lo que yo quiero que haga.
Por eso el reto que yo les quiero lanzar hoy como congregación a todos ustedes es ser una generación que confía en Dios independientemente de las circunstancias que vivimos. A ver, grite eso conmigo a las 3. 1, 2, 3. Y hay una pregunta que yo quiero lanzar para todos ustedes y que se va a convertir de alguna manera en el hilo conductor de esta charla. La pregunta es: ¿puedes continuar abrazando tu fe en Dios como tu Padre Celestial, aun cuando no haya evidencia aparente de su actividad en tu vida, en tu cultura y en tu nación? Ay, qué pregunta, ¿no? ¿Puedes continuar abrazando tu fe en Dios como tu Padre Celestial aun cuando no haya evidencia aparente de su actividad en tu vida, en tu cultura o en tu nación? Para nosotros en Mazatlán la respuesta a esta pregunta va a determinar mucho nuestra seguridad espiritual y personal. Yo vivo en una ciudad en la que cualquiera de nosotros puede morir a manos de la violencia y la delincuencia. El año pasado mataron a un hombre de mi congregación. Este cuate era anciano, de los líderes más importantes de nuestra iglesia. Él coordinaba 5 o 6 grupos en casa, era el líder de esos 6 grupos en casa. Se dedicaba a vender carros. Un primo narco iba a comprarle un carro a él. Él estaba presentando su carro, lo andaban probando, llegaron a matar al primo narco y mataron también al hombre de mi congre. Puedes continuar abrazando tu fe en Dios aunque no haya evidencia aparente de su actividad en tu vida, en tu familia, en tu nación. La respuesta a esta pregunta determinará nuestra actitud ante la vida en estos días peligrosos. La respuesta a esta pregunta determinará qué es lo que va a fluir de mí hacia mis hijos y hacia la gente que yo amo. ¿Por qué es tan importante la respuesta a esta pregunta? Porque de eso se trata la Biblia. La Biblia se trata de confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles. La Biblia está llena de momentos oscuros en los que no había evidencia alguna de la actividad de Dios. De repente parecía que Dios se había ido de vacaciones, que Dios no estaba por ningún lado, que todo lo que le pedíamos Dios no lo hacía. Y de repente, pum, Dios hace su aparición y oh, sorpresa, resulta que siempre estuvo allí, pero no se le percibía. De eso se trata la Biblia. Durante las horas más oscuras, Dios mismo preparaba la solución a la situación. Durante las horas más oscuras, Dios mismo preparaba el liderazgo que iba a usar para la liberación de su pueblo. De eso se trata la Biblia. Yo quiero que pienses por un momento en la historia de José el soñador. ¿Te acuerdas de José el soñador? Este es un cuate de 17 años, le dicen José el soñador porque era un soñador. Y él soñaba que él iba a crecer y se iba a desarrollar tanto que sus hermanos un día, sus hermanos mayores que él, iban a venir y le iban a brindar reverencia y se iban a inclinar ante él, incluyendo sus padres. Era un sueño bastante arriesgado, bastante ambicioso, que es lo que causaba que sus hermanos odiaban a José y le hacían la vida imposible. Un día, cuando menos piensa, lo que está pasando aquí es que José está en el fondo de una cisterna porque sus hermanos lo habían echado ahí. Estaban tan enojados con José por el asunto de sus sueños que un día lo tomaron y lo echaron al fondo de ese pozo. Y ahí en el fondo del pozo, José está tirado en el fondo y nada más escucha que allá arriba en la superficie están sus hermanos discutiendo un asunto. El asunto es: ¿qué hacemos con el morro? ¿Lo matamos o lo vendemos? ¿Y quién era el morro? Era él. Y uno decía: pues hay que venderlo, sirve que ganamos una lana. Y otro decía: no, mejor hay que matarlo, porque qué tal si lo vendemos y luego por alguna circunstancia él viene y regresa. No, pero ¿cómo vamos a cargar la sangre de él sobre nosotros? Pues ¿qué hacemos con él? ¿Lo matamos o lo vendemos? Y José escuchando todo desde el fondo de la cisterna, ¿puedes imaginarlo? Y Dios, no había evidencia de la actividad de Dios por algún lado. José allá en el fondo de la cisterna ya no podía confiar en la bondad de sus hermanos, ¿verdad que no?
José allá en el fondo de la cisterna ya no podía confiar en sus dones de liderazgo. ¿De qué le servía ser líder si no podía salir del pozo? José allá en el fondo de la cisterna ya no le servían de mucho sus sueños. No podía confiar en sus sueños ni en su papá. José, al único que tenía adentro de la cisterna era a Dios. En lo único que podía confiar José es que Dios no lo abandonaría. Tú sigues leyendo la historia y te vas a dar cuenta que un tiempo después parecía que todo se arreglaba. Decidieron vender a José a unos mercaderes. Los mercaderes llegan y venden a José como un esclavo a un egipcio llamado Potifar. Y de repente José empieza a destacar. Parece que todo se arregla. José se vuelve en la casa de Potifar el empleado del mes. Y el mes siguiente el empleado del mes otra vez. Y el cuate va creciendo, desarrollándose, avanzando. Todo el mundo está contento con José. Hasta que un día la esposa de Potifar pone su vista en él y dice: ¿sabes qué, José? Tú me interesas. Le di el día de libre a todos los que trabajan aquí. Acuéstate conmigo, José. Mi esposo está de viaje, los empleados están de descanso, solamente estamos tú y yo en esta casa. No tienes nada que perder, tienes mucho que ganar, José. Pero José dice: yo no voy a traicionar a Dios, no voy a traicionar la confianza de mi jefe. Y eso le cuesta, que la mujer lo difama como un intento de violación. Y José llega a la cárcel. Estaba ahí en la cárcel acusado falsamente. Una vez más José no podía confiar en su jefe, no podía esperar ni confiar en su fuerza de trabajo. Otra vez José, al único que tenía era a Dios. Era quizá el periodo más oscuro de la vida de José. No había evidencia alguna de la actividad de Dios en su vida. Pero ustedes que han escuchado la predicación de José 1,5 millones de veces, y que has leído esta historia muchas veces directamente en tu Biblia, tú te sabes el final de la historia. Yo te pregunto, ¿no estaba Dios con él? ¿Acaso no fue allí en las horas más oscuras de su vida donde Dios lo preparó para usarlo como líder y salvar a millones de personas de morir de hambre? La pregunta para nosotros es: ¿puedes continuar abrazando tu fe en Dios como tu Padre Celestial, aunque no haya evidencia aparente de su actividad en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación? De eso se trata la Biblia. Quiero que cheque por un momento la historia de otro personaje bíblico. Él se llama Moisés. Su historia es horrible. Cuando él es concebido, había un decreto de que todos los niños varones que nacieran iban a morir. ¿Y por qué? Porque eran niños israelitas. Y son demasiados. Y ya no queremos que haya más israelitas en esta tierra de Egipto. El faraón dio el decreto: mujeres embarazadas, levante su mano. Y llegaron, ok, si es niña no hay problema, pero si es niño, de una vez te aviso que va a morir en cuanto nazca. Ok. Qué horrible historia, ¿no crees tú? Ahora imagínate, Jocabet sale embarazada y de repente está contenta: estoy embarazada, pero luego se acuerda del decreto y dice: no. Y entonces empieza a hacer una sola oración por 9 meses. ¿Cuál creen que era la oración? Que sea niña, Dios mío. Que sea niña, que sea niña, que sea niña. Y estaba orando y oraba todos los días, y oraba todos los días, y el vientre seguía creciendo. Y la oración era: Dios, que sea niña. Lo declaro, lo confieso ahora mismo en el nombre de Jesús, ¿no? Que sea niña, Padre. Era lo que ella estaba pidiendo. Ahora, ¿no es horrible esta historia? ¿Cómo se hubiera sentido tu mamá si al darte a luz se diera cuenta que fuiste varón y que solo por ser varón estás destinado a morir atravesado por una espada? Eso es exactamente lo que le pasó a Jocabet. Esta mujer llega el día de los dolores de parto y está ahí ya para nacer su bebé, y la oración de Jocabet era la misma que todos estos 9 meses le ha acompañado. Su oración es: que sea niña. De repente nace el bebé, se oye el llanto, ella se alegra, y de repente le entra el terror de que puede ser niño y puede morir. Y entonces la partera dice: lo siento mucho, es niño. ¿Qué es lo primero que pudo haber sentido Jocabet? Dios, qué injusto, yo te pedí que fuera niño, no podías hacer tan solo eso. Creaste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay, creaste una nación de la nada. Y ahora lo único que te pedía es que no fuera niño, que fuera niña. No podías hacer algo tan simple. Qué injusta es la vida. Pero ella confió en Dios e hizo algo. Lo que hizo es que ocultó al niño por algunos meses.
Llegó el momento en que ya no pudo esconderlo más, tuvo que ponerlo en una canasta, como está ahí, y soltarlo en el río. Ay, qué historia tan tierna, ¿verdad que sí? Imagínate que eres tú, mamá, la que llevas a tu niño de meses y lo pones en un Moisés, en una canasta, y lo sueltas en el río a su suerte, a la corriente del río, a los cocodrilos, a lo que hay ahí. De eso se trata la Biblia. Qué historia tan oscura. No había evidencia de que Dios estuviera por algún lado, pero te pregunto a ti, ¿qué te sabes el final de la historia? Pregunto, ¿no estaba acaso Dios con él ahí? ¿No fue acaso por haberlo puesto precisamente ahí en la canasta y soltarlo en el río a su suerte que lo encontró la hija de Faraón? Y ahí recibió la educación y la preparación para convertirse en el líder más grande de Israel en todos los tiempos. Por lo tanto te pregunto a ti, ¿qué te hace pensar que Dios no está obrando en tu vida o en tu ciudad o en tu nación en este tiempo? ¿Dudamos del poder de Dios y de su obra solo porque no hay evidencia aparente de su actividad? ¿O acaso estamos molestos con Dios porque no hace lo que queremos cuando nosotros queremos o de la forma que queremos? Yo quiero recordarles hoy una frase a todos ustedes, y es que las grandes cosas que hace Dios empiezan en los grandes quebrantamientos. ¿Puede usted repetir eso conmigo cuando cuente 3? 1, 2, 3. En los momentos más oscuros de la vida es donde se gestan las cosas más maravillosas que Dios ha hecho. Solo para seguir en ese contexto de demostración, ¿cómo comenzó la historia de nuestra salvación? ¿No fue acaso en un momento extraordinariamente oscuro en la vida de Jesús? Fue precisamente a la hora de su muerte. Jesús está crucificado, solo, avergonzado, exhibido públicamente. No había evidencia aparente de la obra de Dios en su favor por ningún lado. Había sido atrapado, acusado, juzgado, y ahora está crucificado. Este era seguramente el momento más oscuro de la vida de Jesús. En ese momento a lo mejor sus discípulos hubieran podido pensar, yo creo que este no era lo que pensamos. No podía ser el hijo de Dios y estar en esta condición tan humillante. Porque no se supone que si Dios está contigo las cosas deben de terminar así, ¿verdad que no? Era un momento sumamente oscuro, pero fue precisamente allí, en la hora de su muerte, cuando se llevó a cabo el pago de nuestra salvación. Tal vez tú no te acuerdes de un versículo que es clave, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Jesús tenía que morir, no había opción. Pero eso no es chido, eso no es cool, ¿verdad que no? Checa este versículo, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué? En que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Entonces, en el momento más oscuro de la vida de Jesús, en el momento de más incertidumbre, donde parecía que Dios no estaba por ningún lado trabajando en su favor, precisamente allí se lleva a cabo la salvación de toda la humanidad. En un momento oscuro, increíblemente podían ellos pensar que Dios estuviera por algún lado. Al contrario, todo parecía que Dios estaba tan lejos de Jesús en ese momento. Pero yo quiero recordarles a ustedes esta frase: cuando todo es incierto, Dios no lo es. Dios tiene todo el mundo en sus manos. A ver, repita eso conmigo. 1, 2, 3. Cuando todo es incierto, Dios no lo es. Él tiene todo el mundo en sus manos. Y esa es la razón por la cual el fundamento de mi mensaje no puede ser mi vida, solo puede ser la palabra de Dios. Porque yo en la ciudad en la que vivo no tengo ninguna garantía de que no me va a pasar nada. Ahorita estoy aquí con ustedes, yo no sé si el próximo año voy a poder venir a predicar o algo así. Mi ciudad es incierta. Mi esposa y yo hemos estado embarazados 5 veces y solamente tenemos un hijo. 4 veces hemos experimentado lo horrible que es perder un bebé. Igual que ustedes, yo tengo que tomar la decisión todos los días de seguir confiando y esperando en Dios.
Yo no tengo otra confianza más que el Señor. ¿Y sabes qué? No necesito más, porque Dios, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero recordarte que Dios, al que adoramos, al que venimos aquí a honrar con nuestros cánticos y oraciones, es el creador del cielo y de la tierra. Él es todopoderoso, Él es todo sabio en su proceder. Él es mi salvador, mi proveedor, mi jefe, mi salvación. Todo lo que tengo Él me lo ha dado. Todo lo que soy es en lo que Él me ha convertido. Qué error tan enorme cometería yo si a estas alturas de mi vida cavara mi propia cisterna. Sería la cosa más tonta si trato de hacer eso cuando tengo la fuente de agua viva para sostenerme en el momento complicado. Pero en mi ciudad, por ejemplo, sí hay personas que en toda esta situación de inseguridad y de violencia han puesto su confianza, su esperanza en las fuerzas de élite que el gobernador del estado envió a la ciudad. Sí hay gente en mi ciudad que ha puesto toda su confianza en que el ejército está surcando las calles de Mazatlán. Hay gente que hasta confía que el Chapo va a ganar la batalla, no la plaza. De repente Mazatlán estaba bien complicado y Culiacán estaba bien tranquilo. Y gente iba para Culiacán o a X o Y razones, tomaba un taxi y le platicaba al taxista: oye, todo está bien tranquilo aquí, ¿verdad? Sí, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le hicieron? No, es que aquí ya ganó el Chapo. Y él decía: ay, padre, que gane en Mazatlán también. No, algunas personas cavando sus propias cisternas. Ahora yo quiero hablarle a los jóvenes que están aquí presentes. Escucha esto muy bien. Quizá en el pasado nuestros padres pudieron ser una generación que confió en su fuerza de trabajo, porque el dinero alcanzaba y se podía salir adelante con un trabajo honesto y nada más. A lo mejor fuimos una generación que confió en el gobierno o en la bondad humana. Pero cuando yo veo lo que veo en mi ciudad y en mi país, y cuando me doy cuenta que yo no puedo confiar en el gobierno, todo se está cayendo enfrente de mis ojos. Cuando veo que el gobierno no tiene la capacidad de resolver la situación, cuando veo que yo no puedo confiar en mi propia fuerza de trabajo y no puedo confiar en la bondad de la gente, me parece increíble pensar que en mi ciudad yo puedo estar parado en un semáforo esperando la luz verde y a un carro de mí haya un chico, una señorita, lleno su carro con armas o con algunas cabezas de seres humanos ahí, surcando mis calles. Ya no puedo confiar en la bondad humana solamente. Lo único que me queda es confiar en Dios. Todas esas cisternas rotas que hemos cavado se han quedado sin agua. Por eso el reto para nosotros es ser tan solo una generación que confía en Dios. Porque todas las demás cisternas cavadas por el hombre fueron incapaces de retener el agua. Te quiero recordar una frase que va a salir ahí. Una vez más, te lo he dicho, te lo repito: cuando todo es incierto, Dios es lo único constante y seguro. ¿Quiere repetir eso usted conmigo? Cuando todo es incierto. Levante sus manos en alto y dígalo una vez más: cuando todo es incierto, Dios es lo único constante y seguro. Debemos recordar que en estos momentos, por difíciles que sean en tu vida, a lo mejor tú estás pasando en incertidumbre. Yo quiero que sepas que Dios no está en incertidumbre. A lo mejor tú no sabes qué hacer, pero Dios sabe exactamente lo que hace. Y Dios sabe exactamente qué es lo que quiere lograr en nosotros y en el mundo. Quiero recordarte que nuestro Dios es grande, poderoso, lleno de amor y bondad. Quiero recordarte que Dios es sabio, que es justo, y que si Él está con nosotros, tú y yo podremos estar de pie ante la aflicción. Ahora, quizá este es el momento más oscuro en la historia de tu vida. A lo mejor has pasado por un proceso de desmantelamiento y todo aquello en lo que tú confiabas hoy ya no es suficiente. Pero por todo lo que hoy yo te he dicho, quiero que tengas presente que en estos precisos momentos es cuando Dios está en completa actividad en favor tuyo. Y te lo demostré con José, te lo demostré con Moisés, te lo demostré con Jesús. En medio de las tinieblas, de las horas más oscuras de tu vida, Dios está preparando la solución. En medio de toda esta oscuridad de nuestro país, ¿sabes qué? Dios está levantando una nueva generación, una generación que puede confiar en Dios. Pero el punto es que la confianza en Dios nunca ha sido un accidente, nunca ha sido accidental.
Confiar en Dios es un acto de la voluntad. Confiar en Dios no puede basarse en las circunstancias. Confiar en Dios solo puede basarse en el carácter y en las promesas de Dios. Confiar en Dios en medio de todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, lo tenemos que decidir nosotros. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que no pueden confiar unos por otros. No puede confiar el padre por el hijo. La fe es personal. Joven, a lo mejor tú has visto a tus papás confiar en Dios, pero tú estás pasando por momentos de incertidumbre. Él no puede confiar por ti. Tú tienes que confiar por ti mismo en el Señor. La fe es personal. Es una decisión que no se basa en las circunstancias, se basa en el carácter, en las promesas de Dios. Confiar en Dios no significa cerrar los ojos ante los hechos y decir que no pasa nada. Esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Lo declaro por fe, confieso. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios tampoco significa actuar de manera imprudente o irresponsable. No tengo para comprar ese carro, pero por fe yo lo voy a sacar. Eso no es confianza en Dios. Eso es tontería. Confiar en Dios es saber que aunque algo horrible pudiera estarte ocurriendo, todavía te mantienes tranquilo con la seguridad de que Dios no te va a dejar. Ahora, ¿esa es una invención mía? No. Tú y yo podemos ver el Salmo 46 y quiero que observes las palabras que están subrayadas ahí. Y quiero que te des cuenta que todas estas palabras hacen un énfasis en circunstancias sumamente difíciles, pero aún en medio de ellas el salmista toma una decisión. La decisión es confiar en Dios. Léalo conmigo en voz alta. Vamos a leerlo las tres, todos juntos, el Salmo 46. 1, 2, 3. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Qué exagerado, ¿verdad? Eso no puede pasar. Pregúntale a los japoneses. Están celebrando 1 año de saber que eso puede pasar. Versículo 3 dice: aunque rujan, se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Ahora hay un versículo ahí que parece que no tiene nada que ver con lo que está diciendo el salmista, pero dice el verso 4: hay un río cuyas aguas, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El salmista está declarando cuán grande es Dios. Está queriéndonos crear una imagen en nuestra mente para que nos demos cuenta de su poder y su grandeza. Él deja oír su voz y la tierra se derrumba. Es imponente. ¿Qué más? Versículo 7: el Señor Todopoderoso está con nosotros. Sigamos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Léanlo conmigo. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué dice ese salmo? Lo que dice básicamente es que aunque me ocurran las cosas más horribles que pudieran pasarme, tomo la decisión de no temer por la sencilla razón de que Dios está conmigo. Cuando tú y yo vivimos a ese nivel de fe y de confianza, de tu corazón brota algo que el salmista le llama un río que alegra la ciudad de Dios. ¿Sabes qué es lo que brota? De tu corazón brota alabanza y no reclamos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Mira nada más, empecé a diezmar el domingo pasado y ahora me quedo sin trabajo.
mira todo lo que me está pasando, no puede ser, torito, ¿verdad? O algo así. El salmista habla de un río que alegra la ciudad donde habita Dios, un río que alegra su habitación. Ese río es la alabanza que fluye del corazón de una persona que aún sufriendo ha decidido alabar a Dios. Y yo quiero finalizar esta charla haciéndole la misma pregunta que le hice a usted hace un momento. Porque a lo mejor estás en medio de la situación más oscura que jamás te imaginaste. A lo mejor estás en la incertidumbre de que te hicieron un examen médico el viernes y mañana a primera hora tienes que ir a tomar los resultados y temes recibir la peor de las noticias que te pudieran dar. La pregunta es, ¿puedes continuar abrazando tu fe en Dios como tu Padre Celestial aún cuando no haya evidencia aparente de su actividad en tu vida, en tu cultura o en tu nación? Ay, qué pregunta tan complicada. Pero confiar en Dios no es algo que te pasa. Confiar en Dios es algo que decides. Confiar en Dios no tiene que ver con cómo se están dando las cosas. Confiar en Dios tiene que ver con algo que tú sabes que tiene que ver con Dios. Confiar en Dios tiene que ver con que tú sabes que Él es bueno. Confiar en Dios tiene que ver con que tú conoces su amor. Confiar en Dios tiene que ver con que tú has decidido adorarle. Yo quiero hoy terminar invitándote a crear ese río del que habla el versículo 4. Ese río que alegra la ciudad donde Dios habita. Es un río que alegra la habitación del Altísimo. Es un río de alabanza que el pueblo levanta delante de Él. Una alabanza que fluye de un corazón complacido, no por los bienes materiales o las adquisiciones que puedas conseguir. Es más bien una alabanza que fluye de un corazón complacido por la grandeza de nuestro Dios, por la confianza que tiene en Él, no basándote en las circunstancias, sino en su fidelidad. Quiero recordarte que el reto que te he lanzado este día es que tú y yo nos convertamos en una generación que confía en Dios. El viernes le estaba platicando a los chicos cómo fue que yo me hice cristiano. A mí me llevaban a la iglesia desde niño, pero a los 15 años tomé la decisión de seguir a Dios. Y curiosamente yo me entregué a Cristo por una canción. En aquel tiempo era el top 10. Era de Miguel Casinas. La canción se llama Tu fidelidad es grande. Yo empecé a cantar esa canción. La cantaban todos los domingos y todos los miércoles y todos los sábados. Pero un día tomé la decisión de cantársela a Dios en serio. Cerré mis ojos, levanté mis manos, adoré a Dios. Y en ese momento que yo empecé a reflexionar en su fidelidad y a cantarle y amarle, me di cuenta que mi vida no era perfecta. Mi vida no era como a mí me hubiera gustado. No tenía ni la familia, ni los padres, ni la vida que a mí me hubiera gustado tener. Pero me di cuenta que en medio de todo eso Dios estaba allí cuidándome, preparándome y formándome. Me di cuenta que Dios había sido fiel conmigo, me había amado. Por primera vez lloré, no de miedo, lloré por la ternura que genera la presencia de Dios en tu vida. A lo mejor te la sabes, a lo mejor no, pero dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cantamos una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y a lo mejor has estado pasando por un proceso de desmantelamiento de tus ídolos.
A lo mejor todo aquello en lo que tú confiabas, a lo mejor todo aquello que tú sabías, a lo mejor todo aquello en lo que tú sentías seguro hoy ya no está. A lo mejor tus padres eran muy importantes para ti, te apoyabas en ellos, en su consejo, en su consuelo, pero la vida es así. Ahora ellos ya no están contigo, tal vez. A lo mejor hay un hijo por ahí en quien tú pusiste todas tus esperanzas, invertiste todo lo que tú pudiste invertir, tu fe, tus ilusiones, tu dinero, con la confianza de que ese niño te diera esas alegrías que tú tanto esperaste, pero por alguna razón ya no puedes estar esperanzado en eso. Tus ídolos se han caído. A lo mejor construiste un negocio, una empresa que se levantó, que te sostuvo, que te sacó adelante a ti y tu familia, y hoy tu empresa delante de tus propios ojos está cayendo y derrumbando. La pregunta es, ¿puedes continuar abrazando tu fe en Dios como tu Padre Celestial, aunque no haya evidencia aparente de su actividad en tu vida, en tu cultura, en tu nación? ¿Puedes seguir confiando que Él es fiel y que no te va a dejar? La Biblia no promete a nadie que te va a evitar la angustia. La Biblia promete que aún en ella tú puedes confiar que Dios está contigo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo: aunque ande, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A lo mejor estás en el valle más oscuro. ¿Está bien? Dios está contigo. Puedes continuar abrazando tu fe en Dios como tu Padre Celestial. Levanta tus dos manos hasta arriba y dile: sí, Dios, puedo seguir confiando en ti. Y dile en voz alta: yo saldré de aquí esta mañana con esperanza y con fe de que tú no me has dejado ni lo harás, de que tú me sostendrás, de que tú me guiarás, de que tú caminarás conmigo en medio de cualquier adversidad. Dígale en voz alta: mis ídolos están enfrente de mí, derribados uno a uno. Dile en voz alta: Dios mío, lo único que me queda eres tú, pero tú no eres poca cosa. Póngase de pie, cántelo conmigo lo más fuerte que lo pueda cantar. Exprésele a Dios tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, lo más fuerte que pueda. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Ahora es posible que usted se ha sentado al lado de alguien a quien usted conoce. Uno se siente entre amigos, tu esposa, tu esposo está contigo, tus hijos. Eso significa que tal vez la persona que está ahí a tu lado sabe exactamente qué estás pasando, o tú sabes exactamente qué está pasando él o ella. ¿Por qué no le tomas la mano a tu esposa o lo abrazas junto a ti por un momento y nada más? O a lo mejor a tu hijo, a tu hija que está ahí a tu lado. A lo mejor a ese amigo o amiga para quien tú eres importante, o él o ella es importante para ti, hoy te acompañó, está a tu lado. Nada más le abrazas y le dices a Dios: Señor, revélale tu grandeza para que no tenga temor en medio de la angustia. Díselo. Dile: Dios mío, ábrele los ojos para que se dé cuenta que tú estás ahí y le fortaleces en medio del dolor. Espíritu Santo, oro este momento para que tú abras los ojos de tu pueblo y que podamos volver a confiar en ti. Confiar en ti, Señor. La, 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 la.
Si te corresponde hacerlo porque eres el padre, el esposo, si te corresponde hacerlo porque eres el hermano mayor o la madre, dile ahí en su oído a tu hijo o hija o a tu esposa: no tengas temor, mi amor, Dios está con nosotros. Dígaselo: no tengas temor, Dios cuidará de nuestros hijos. No tengas temor, el Señor está al cuidado de tu vida y de la mía. No tengas temor. Dale un abrazo, dale un beso, dile que no se preocupe, que el Señor tiene cuidado. Anímalo, dale fe. Y hoy vete a casa sabiendo que el Señor no te ha dejado ni lo hará. Les agradezco mucho a todos por haberme escuchado y haber cantado conmigo. Que Dios les bendiga.